El partido se va debilitando y la presencia del partido también, porque finalmente no representamos una manera de ver las cosas, sino un grupo de personas que prefieren imponer su criterio y sus disposiciones que enfrentarse con la libertad individual de cada ser humano al que se le tiene que convencer. El partido se ha venido debilitando. El partido necesita recuperar su presencia con los ciudadanos. El partido necesita recuperar su cohesión. El partido necesita recuperar su credibilidad en la autoridad del partido mismo. Y para eso, a mi juicio, el partido necesita hacer 4 cosas. La primera de ellas es que por la decisión libre de los militantes del partido, elijamos una dirigencia que se sepa situar por encima de los intereses de los grupos y piense en el bien común del partido. Finalmente eso es lo que proponemos como doctrina, ¿no? El bien común por encima de los intereses parciales o del grupo. Pues eso también tiene que valer para el PAN. Dirigencia que mire por el bien común de la institución por encima de los intereses de un grupo o de una persona o de un liderazgo regional o estatal. Y así con esto recuperar la institucionalidad de las instancias de formación permanente de cuadros, de planeación de la estrategia del partido, de organización de la institución, de afiliación de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Una dirigencia con autoridad tiene la unidad del partido porque respeta a los militantes del partido, porque les sabe escuchar y porque sabe incorporar las decisiones o los planteamientos de la mayoría al interés de la institución toda. Una dirigencia con autoridad la tiene porque saben los miembros del partido que quien dirige hacia el bien común y no hacia el interés personal de un individuo. Una dirigencia con autoridad es respetuosa de la dignidad de la persona y de la libertad y de la inteligencia de cada militante de Acción Nacional. Y eso se necesita recobrar. Yo les aseguro que don Efraín González Luna u otros dirigentes más recientes que tuvieron autoridad moral no necesitaban presionar amenazando o retardando las administraciones al partido, a los comités municipales para ver si los doblegaban. Ni venían aquí a imponer su criterio, sino que respetaban la libre elección de cada uno de los miembros de Acción Nacional, que vale tanto como vale el presidente. Y dicho al revés, el presidente de Acción Nacional vale tanto como valen sus militantes. Si sus militantes son borregos, valdrá eso. Un segundo elemento es que el partido debe tener claro y proponer con claridad hacia dónde quiere conducir a la sociedad. Las elecciones a nivel local como a nivel general se ganan por personas que saben plantear con claridad una idea de futuro. ¿Cuál es el futuro que piensa construir Acción Nacional? ¿Cuáles son los problemas que quiere enfrentar? ¿Qué vías propone para su solución? Aparentemente, porque eso lo he preguntado en diferentes auditorios, los miembros del partido ya no tienen claro cuáles son las banderas que promueve Acción Nacional. ¿Qué estamos defendiendo que sea diferente de los demás? ¿Dónde ponemos el acento? ¿Qué significa ese pensamiento de Acción Nacional para las generaciones de hoy? Analícenlo en función de los problemas que vivimos. ¿Cómo se resuelve desde el pensamiento del PAN el asunto de la inseguridad pública y de la presencia casi generalizada en todo el estado ya del crimen organizado? ¿Cómo se resuelve esa injerencia del crimen organizado en los procesos electorales locales? ¿Cómo se resuelve el asunto del empleo? Que lanzamos a nuestros muchachos a estudiar
a universidades y ya hay presencia prácticamente en todo el estado de instituciones que forman profesionistas, pero están egresando nuestros jóvenes a estrellarse contra el desempleo y contra la dificultad para conseguir un trabajo digno. ¿Cómo se resuelve el asunto de la transformación del campo con los campesinos de forma tal que sepan enfrentar o enfrentemos juntos el reto que impone la globalización o los mercados globales? Porque el asunto finalmente no es de respetar o no el precio de garantía, sino de competir en términos en los que exige el mercado, pero que reclaman transferencia de tecnología, apoyo suficiente, etc. ¿Cómo se resuelve el tema de la pobreza? Cualquiera que va a Guadalajara se encuentra casi en cada crucero o en muchos de los cruceros familias completas de personas que viven de pedirle dinero a los demás. Y familias completas, desde niños chiquititos hasta adultos mayores. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Porque ahí se están reproduciendo círculos de pobreza. ¿Qué piensa el PAN con respecto de todo esto? ¿Cuál es su discurso? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cómo le da esperanza a la gente con un proyecto que sea claro, que sea viable y que se transmita de manera adecuada con el lenguaje que se usa hoy en día, no con el que usó Don Efraín, aunque nos fundemos en los mismos principios que Don Efraín y Don Manuel plantearon para el partido? Un discurso claro, un partido creíble, un partido que tenga credibilidad, es un partido que se sabe deslindar de la corrupción y que es transparente en el manejo de sus recursos y que exige transparencia al gobierno y que sus funcionarios, sus diputados, sus regidores, sus alcaldes no actúan como si fueran nuevos ricos, ¿no? Sino actúan como tienen que ser, como personas que sirven a los demás en una comunidad, porque eso significa la política, la oportunidad de servicio a los demás. Y lo último es que necesitamos un partido que se vuelva a relacionar de manera directa con los ciudadanos. Tenemos un partido que se ha alejado de la gente, y hablo sobre todo pensando en la zona metropolitana de Guadalajara, donde descendimos, por ejemplo, en el municipio de Guadalajara, hasta tener menos del 10% de la votación. ¿Qué pasó en Guadalajara y en la zona metropolitana? Que el partido se distanció de la gente, de sus problemas, de sus situaciones y de la gente misma. Y el partido tiene que volver hacia ellos. Por eso les digo, para mí, no se trata solamente de cambiar personas en los cuadros directivos, ni sustituir a un grupo por otro, ni pensar en que ahora los que están no convienen, pero sí convienen mis cuates, y cuando lleguemos vamos a apartar a todo el mundo. No, se necesita una transformación completa del partido, que se relacione con los ciudadanos, que son los que al final dan los votos, pero los dan cuando el partido tiene credibilidad, le sabe plantear un discurso claro y de futuro, y tiene además autoridad en quien lo dirige. Son esas cuatro cosas que van juntas y que tienen que operar conjuntamente para que el partido vuelva a tener posición y posibilidad electoral. Y en la vida interna, pues respeto profundo por cada instancia del partido, por cada espacio donde las cosas se deciden en el partido, en relación no solamente, o en respeto también, no solamente al principio de dignidad de la persona y de búsqueda del bien común, sino al de solidaridad y al de subsidiariedad, que conforman los pilares sobre los cuales se funda ideológicamente esta organización. La medida en que nos hemos distanciado de nuestros propios postulados, nos hemos venido marchitando, como los árboles cuando se separan de la raíz, ¿no? Tenemos que volver a la raíz, pero volver a la raíz enterrada profundamente en el suelo para florecer y dar fruto para las personas que están a nuestro alrededor,
no solamente para permanecer allí en el pasado que implica el conocimiento profundo de la raíz del partido, sino para dar frutos a la sociedad, porque a esa nos debemos. Y una reflexión con la que quiero concluir esta primera intervención y ya dejar espacio más bien al diálogo. Pasan muchas cosas cuando el PAN se debilita. 3 años hemos tenido de una oposición mediocre en el estado de Jalisco y mediocre en cierto sentido en el plano nacional también, pero no tanto como aquí. 3 años de una oposición mediocre y cómo se nos han descompuesto todas las cosas. La economía, el dólar, que en 12 años se devaluó apenas sí unos cuantos pesos, en 3 años ha pasado de 12 a 17. En 3 años. La economía también manifestada en una reforma fiscal que oprime a las personas y que exprime a las personas para darle dinero al gobierno cuando no hay dinero circulando entre las personas en la sociedad. Y la seguridad y el empleo. Y bueno, hasta calles y carreteras y caminos las encontramos despedazadas como hacía mucho tiempo no veíamos. Es un calvario transitar por nuestras calles y transitar por nuestras carreteras. Toda la vida se va deteriorando cuando el gobierno, que no tiene una inclinación al bien común, no encuentra el freno de una oposición valiente que lo sepa contener. Ese es el punto. Lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer no impacta solamente en el PAN, sino tiene impacto en la vida comunitaria, y es a esa a la que nosotros nos debemos. El PAN, como todos los partidos, es instrumento al servicio de las sociedades, de las comunidades, y cuando funciona mal, le va mal a las comunidades. Y eso lo estamos padeciendo en apenas 3 años. Tenemos urgencia de que el PAN recupere su altura, su dignidad, su fortaleza, su coherencia, su consistencia, su discurso, su vigor. Pónganle el nombre que quieran, pero que el PAN esté de regreso y esté de regreso bien para servirle a la gente. En consecuencia, lo que yo les quiero proponer no es un proyecto que va alrededor de mi persona, sino de una idea de recuperación del partido por lo que vale Acción Nacional y por lo que valemos todos nosotros. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes con toda libertad de contacto.